damas y caballeros, vamos a continuar con nuestro programa. Continuaremos con la ponencia número 17 sobre habilidades de relación social para el futuro. Nos acompaña la Master of Science, Rosa Alegría, futurista profesional. Me gustaría luego preguntarle en dos palabras qué significa este término. Vamos a conocer brevemente parte de su trayectoria. Ella es futurista profesional desde hace 20 años, pionera en los estudios del futuro en Brasil. Rosa es una referente internacional de la visión sistémica y humanista de lo que es la innovación, consultora de planificación y conferencista internacional. Ella se encuentra entre las mujeres futuristas más reconocidas de América Latina. Además de conferencista y consultora, es investigadora de tendencias en varios sectores de la economía, así como también facilitadora de procesos de innovación mediante la aplicación de metodologías prospectivas que intrigan experiencias inmersivas y multisensoriales. Codirectora del proyecto Millennium en Brasil, codirectora del Movimiento Global por la Educación Teach the Future en América Latina y educativa Teach the Future, además de cofundadora de la startup Pangera, que promueve relacionamientos intergeneracionales creativos, coordinadora académica de la inédita certificación internacional en prospectiva estratégica en Brasil, editora del Journal of Future Studies para América Latina. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, Master of Science, Rosa Alegría. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nos visita desde Brasil. Sí, bueno, yo voy a ser la que va a hablar en portuñol. Muy bien. Creo que es un idioma de integración entre Brasil y toda América Latina. Rosa Alegría, ¿qué significa futurista profesional? Solamente para iniciar. Ok. Bueno, hay mucha gente es futurista porque piensa en el futuro, hace investigaciones sobre el futuro y habla sobre el futuro. Y hay los que viven de eso, los que trabajan en eso. La profesión es la rutina es trabajar con la perspectiva. Así que por eso mi profesión la llamo de futurista profesional, porque es mi principal actividad, ¿no? Sobre las otras. Muy bien, nos vas a hablar sobre las habilidades de relación social para el futuro. Bueno, es un gusto estar aquí y mi mirar es un mirar muy humano, humanista, en un momento en que lo que la pandemia está tratando de avisar a todos no es el medio ambiente, no es la tecnología, no es los sistemas, pero es la gente, es el humano que está haciendo una profunda revisión de su existencia en la Tierra. Un pequeñito virus, ¿no? Microscópico ha afectado más de 1 millón de personas que se fueron y mucho más, y muchos millones de personas que fueron afectadas. Así que el ser humano es el agente más importante del futuro, es lo que crea el futuro. Y creo que estamos olvidando del ser humano, ¿no? Estamos tratando, tal vez en esta transición, de hacer la importancia a las máquinas, y son muy importantes, pero tenemos en este momento histórico que cuidar de que la máquina no sobreponga al humano. La máquina tiene que servir al humano y no al contrario. Entonces, voy a hablar aquí de las competencias que tenemos que desarrollar en mi visión para que podamos ingresar y transitar en esta macro transición que ha sido inaugurada por la pandemia. ¿Okay? Voy a compartir la pantalla. ¿Okay? A ver. ¿Okay? ¿Pueden ver? Sí. Ahí la vemos perfecto. Ok. Bueno, hablando de las habilidades relacionales en este momento, y tenemos que
es situarnos en dónde estamos. Estamos en dos momentos históricos que son representados por el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo todavía ya no es más, ¿no? Ya no sirve, ya no funciona el sistema económico y las funciones sociales. Este normal que queríamos volver a él no es normal, ¿no? Un mundo con desigualdades, un mundo con violencia, con injusticias, con la destrucción ecológica. Eso nunca ha sido normal. Entonces, tenemos que crear un normal que sea más justo y más humano y más sostenible y que nos traiga un futuro en que podamos vivir. Estamos en la transición tratando de entender cómo podemos alcanzar y vivir en esto que están haciendo. Así que lo que fue ya no es, ¿no? Y el que viene todavía no es. Así que podemos decir que esto es un tipo de pausa o reset o una bifurcación histórica. Y para eso tenemos que seriamente desarrollar el humano. Tenemos que fortalecernos para poder transitar en este momento turbo, en este momento muy incierto, muy difícil de prever. Esto porque más que una era de cambio, es un cambio de era. Si el humano no se fortalece, no se reinventa, no va a ser capaz de hacer este viaje, del viejo hacia el nuevo. Bueno, estamos hace 9 meses en esta pausa. Y hay personas que dicen, bueno, 2020 es el año que no pasó, es el año cero. Y yo no concordo con esto. Yo creo que el 2020 ha sido el año que realmente algo pasó. ¿Y qué pasó? La llamada para el cambio, la llamada para que se transforme lo que no estaba funcionando. Este es el momento más importante, uno de los momentos más importantes de la existencia humana. Y hemos sido forzados a distanciarnos, ¿no? Tuvimos que abrir mano de lo que es esencialmente humano, el contacto, el toque. Pero yo no creo que ha sido una distancia social. En verdad, ha sido una distancia física, porque gracias a la tecnología, el distanciamiento social no pasó, ¿no? Hemos todavía incrementado nuestras relaciones, hemos incrementado nuestras fronteras, hemos ampliado nuestras relaciones con otras sociedades, con otros idiomas, con otras lenguas, con otras culturas. Entonces, tenemos que tener un mirar más positivo porque no ha sido un aislamiento social. Estamos integrados cada vez más. La próxima semana vamos a participar de una conferencia mundial de la UNESCO sobre perspectiva, sobre Futures Literacy, que antes era restricta a los que podrían viajar a París, ¿no? A comprar un pasaje. Ahora tenemos la posibilidad de tener 40, 50 miles de personas participando. Pero sí, hemos sido desafiados en nuestra humanidad porque todo está cambiando. Tenemos que hacer preguntas. Tenemos que abrir los horizontes para preguntas, porque las respuestas no hay. Muy difícil responder cosas, pero las preguntas son muy importantes en este momento. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué tenemos que cambiar para nos relacionarnos unos con otros?
de una forma más saludable, más constructiva y más creativa. Tenemos que recordar que los que trabajan con perspectiva, trabajan con cambios, estudian los cambios, proyectan los cambios, exploran. Pero hay una cosa muy importante en la perspectiva. Creo que más importante de los cambios que suceden es lo que hacemos suceder, la agencia humana. Así que para tener esta fuerza de hacer el cambio, tomar decisiones correctas, tenemos que desarrollar competencias nuevas. Aquí voy a pasar unas escenas muy históricas que, bueno, cuando pasemos unos años adelante, o tal vez nuestros nietos, nuestros hijos, van a acordar a través de los museos lo que pasó con el año 2020. Las clases virtuales que se han acelerado, ¿no? La vuelta a la escuela con un encuadramiento totalmente nuevo. Y esto es una imagen que ha sido impactante, muy impactante, con nuestro Papa Francisco, hablando con vigor para un espacio vacío, pero para el mundo, ¿no? Los que le gustan el fútbol, no poder estar ahí. Y los jugadores no poder tener la gente ahí. Esas son escenas históricas, ¿no? Que vamos a acordar por toda la vida. Y la familia integrando trabajo, integrando actividades domésticas y están juntas, todos juntos. El matrimonio virtual y la pareja compartiendo tareas. Así que esto ha sido un desafío para los humanos y que se ha defrontado con su propia esencia, la de contacto físico. Pero estamos transitando bien. No es fácil, nada fácil, pero estamos descubriendo una nueva forma de sermos humanos. Estas nuevas realidades han, para muchos, algunas de ellas, se han instalado en la rutina. Esto es una encuesta, una investigación con personas de algunos países y les preguntaron si querían volver al trabajo normalmente cuando pasara la pandemia. Y mira, la mayoría de la gente no quiere volver a lo que era, ¿no? Aquí con destaque para Brasil y con destaque para España. La gente se acostumbró a esta nueva forma virtual de trabajo. Y mucho más aspectos de esta pandemia van a ser incorporados en nuestro futuro. Porque vivimos en este cambio de era, que el futurista Ziauddin Zardar llama de tiempos postnormales. ¿Qué son los tiempos postnormales? Son los tiempos en que ya no podemos prever, en que ya no tenemos claridad de nada. Hasta los perspectivistas están en profunda revisión sobre sus capacidades de proyectar futuros y de prospectar futuros, porque la incertidumbre es altísima. Y estos tiempos son el interludio entre el pasado y el futuro, ¿no? Todo muy incierto y todo muy poco claro. Así que es difícil en este momento tener clareza de cualquier cosa. El caos, la complejidad y la contradicción son los fenómenos que van a acompañarnos por los próximos
10, 20 años. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esto, considerando que los 20 años que vienen son la época de la transición para algo nuevo, que no se sabe cómo se llama, que alguien va a nombrar como una nueva era histórica. Y a mí me encanta el trabajo de este autor, que ha sido uno de los fundadores del Instituto de Copenhague, de Estudios del Futuro de Copenhague, que ha escrito en 99, un poquito después de la Internet, sobre la importancia y la expansión de la sociedad del sueño. ¿Qué es la sociedad del sueño? Es una sociedad en que se va a predominar la capacidad imaginativa, la capacidad de imaginar nuevos mundos, ¿no? La capacidad de tener contacto con lo que es esencialmente humano. De la tecnología a la emoción, del racional a la historia, la storytelling, que hace toda la diferencia hoy en los productos y servicios. Del pragmatismo a los valores, del confort físico al confort espiritual y de la inteligencia racional a la inteligencia emocional. Ha sido un gran, bueno, voy a decir un profeta, porque realmente ha visto en este momento, ha sido también una persona que ha previsto las redes sociales, el Facebook, en su libro Dream Society. Así que estamos viviendo en este momento no la revolución tecnológica. La revolución tecnológica ya está en curso. Yo creo que ya en algún momento ya no va a ser la revolución más importante, pero la revolución más importante en este momento es la revolución humana. La era en que el humano se va a reinventar. El humano va a incorporar nuevos atributos y va a tener que desarrollar nuevas competencias y que va a tener que resgatar y conciliarse con las tecnologías de una forma equilibrada. Y principalmente recuperar la esencia humana que lo hace ser humano, que lo hace feliz. No tenemos que ser productivos más, porque la robótica, la inteligencia artificial y todas las tecnologías ya están incorporando calidades que ya no tienen que ser humanas. Así que tenemos que preocuparnos con nuestro vivir y cómo vivir mejor. Esta es la revolución humana que muchos llaman de revolución 5.0, o que puede ser una revolución que todavía no tenga nombre, pero es una quinta dimensión de cambio en este momento, desde la trayectoria industrial, de la revolución industrial a la revolución humana. Y podemos llamar de X.0, que mi colega Fabián Godimán de Francia ya la creó, ¿no? Revolución X.0, que va a requerir que nos adaptemos a nuevos modelos mentales para adaptarnos a realidades complejas y el imprevisto, porque vivimos en un momento de radical incertidumbre y nuestros cerebros y nuestros comportamientos tienen que cambiar, tienen que adaptarse a este momento de radical incertidumbre. Y bueno, como dije antes, tenemos que hacer muchas preguntas, porque hay pocas respuestas. Una pregunta es cómo desarrollar habilidades para las relaciones sociales y cómo reconciliarnos con la máquina. Lo que muchos llaman de symbox, ¿no? La simbiosis entre el humano y la máquina, no solamente en la ciencia, en los procesos, pero en la relación, ¿no? Que esto impacte la forma de vivir.
porque en ese momento no estamos viviendo una relación saludable con la máquina. Estamos tratando de ser máquinas. Estamos tratando de copiar la máquina. Pero no puede ser posible, nunca va a ser posible alcanzarnos la máquina, la capacidad productiva de la máquina. Entonces tenemos que hacer un examen profundo de lo que es ser realmente humano en este momento de revolución tecnológica exponencial. Y más, un otro autor, que es de Daniel Pink, en su libro A Whole New Mind, él celebra la era de la creatividad, la era del concepto. Ya salimos de la era de información, que hasta aquí, desde la era agrícola y la era de información, los sistemas neurales secuenciales, organizados, funcionaron. Pero ahora con las tecnologías tenemos que desarrollar el sistema de la creatividad, abrir espacio para lo desconocido. Y eso está en el cerebro derecho, el hemisferio derecho, en que nos da una apertura para crear, para encontrar respuestas y ideas. Este es el siglo de la creatividad y de la empatía. Ese es el momento del lado derecho del cerebro. Eso que va a dar valor a las profesiones, a las empresas. Eso es el valor del siglo XXI. Y con estos valores vamos a crear este mundo que queremos crear. Eso es lo que llaman habilidades blandas, ¿no? Que son las habilidades sociales, de comunicación y la capacidad de relacionarnos. Estas habilidades blandas ya están en la prioridad del ecosistema de la economía. Los profesionales más valuados son los que tienen habilidades blandas desarrolladas, porque es el humano que va a hacer la diferencia. Bueno, pensando en estos nuevos tiempos, yo identifiqué 8 competencias, 8 habilidades que no son habilidades cognitivas y que son un poco más de habilidades comportamentales, pero son habilidades relacionales. Tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que reaprender a relacionarnos con nosotros, con la naturaleza, con todas las formas de vida y también con las tecnologías. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí ya voy a empezar a encerrar la presentación y voy a pasar una por una y tratar de explicar brevemente, muy rápido, porque ya se explica. Voy a empezar por la elasticidad temporal. El ser humano tiene que ampliar la elasticidad del pensamiento. Tiene que hacer ejercicios y aprender en la escuela a visualizar futuros, a visualizar el desconocido. En las escuelas no aprendemos a utilizar el futuro, ¿no? El ser humano piensa en el futuro todo el tiempo, pero de una forma instintiva, pero no práctica y sistematizada. Así que tenemos que aprender, y esto es la disciplina de la perspectiva. Es muy importante tener esta relación con el tiempo. Y en este contexto, yo hago parte de un movimiento global fundado por Peter Bishop, que ha sido mi profesor hace 20 años, que es un movimiento de alfabetización de futuros en las escuelas primarias y en las escuelas de enseño medio. Y está haciendo una revolución y me encanta trabajar con esto. Y la otra competencia es la empatía cognitiva. No basta solamente la empatía, estar en el lugar del otro, pero entender
el proceso de pensamiento y de aprendizaje del otro. Saber lo que siente la persona y lo que piensa para poder mejorar las negociaciones. Esta es una competencia que va a ser cada vez más importante. Mucho se habla de colaboración, pero a veces es un poco de moda, un poco de retórica, pero la verdadera colaboración requiere ganas, requiere prontitud, requiere actitud, que es la voluntad natural de participar en iniciativas. Y cada vez más la colaboración va a ser imperativa, porque el mundo requiere cada vez más agregarnos a muchos. No podemos crear el futuro más solos. No va a ser posible. Y además de estarmos juntos, tratando de solucionar los problemas y crear respuestas, ¿no? Además de esto, tenemos que tener una visión común de futuro, saber dónde vamos, tener un senso de dirección colectivo. Los países, los gobiernos, las comunidades, juntas, creando una visión positiva y colectiva del futuro. En este momento estamos tratando de aprender nuevas herramientas con el Zoom, con el Google Meets. Estamos cada vez más tratando de acelerar nuestro aprendizaje digital con esta pandemia, ¿no? Eso pasó de una forma repentina que no esperábamos. Y los analfabetos digitales están tratando de alfabetizarse rápido, pero hay que tomar mucho cuidado para no ir más allá, ¿no? Hay que tener equilibrio en el uso de la tecnología. Además, no dejarse enfermarse o viciarse. Además de eso, tener etiquetas de relaciones, no abusar de los horarios, ¿no? Utilizar todos los medios digitales con mucho equilibrio y con ética. Eso es la sabiduría digital. Y la inteligencia emocional, que es muy conocida, muy celebrada, ¿no? Ha sido tema del libro de Daniel Goleman. Saber pensar, sentir y actuar de manera inteligente y consciente, sin dejar que las emociones controlen su vida. Estas competencias no son leyes, pero yo creo que son algunas formas de reinventarnos como seres humanos, ¿no? De prepararnos para tratar de desarrollar de una forma más efectiva y más saludable las relaciones entre nosotros. Y así como también saber convivir con lo diferente, con lo distinto, con las diferentes etnias, con las diferentes culturas, con los diferentes géneros que aumentan, con las diferentes religiones y las políticas. Esa flexibilidad cultural con la Internet, con las tecnologías digitales, va cada vez va a ser importante, porque estamos ya cada día hablando con más países, más idiomas, más personas. Y esto hay que tener un código que no solo de tolerancia. No, tolerancia no es todo. Hay que tener apreciación al diferente. Y eso lo llamo de flexibilidad cultural. Aquí faltan dos, y ya termino. La gestión del cuidado, que es puramente humano. Cuidarse a sí, cuidarse a nosotros, cuidar al otro, cuidar de la tierra, de los seres vivos. El cuidado es esencialmente humano. Tenemos que desarrollar esta habilidad tan humana que está en la Carta de la Tierra, que ha sido escrita en la conferencia, en la cumbre de medio ambiente en 92 en Río. La Carta de la Tierra tiene como uno de los principales fundamentos el cuidado. Y
Para terminar, la creatividad relacional, que no basta solamente relacionarse, pero de una forma creativa, expandiendo la forma con que hablamos con nosotros, utilizando nuestros diferentes sentidos, no solamente verbal, pero el mirar, el tocar, la intuición. Esta es una aventura todavía no descubierta. Tenemos que descubrir la belleza de la relación extraverbal, que va más allá de tener razón o de concordar. Es algo que tiene que ver con el placer de relacionarse, que trasciende la palabra y que trasciende la racionalidad. Bueno, concluyendo, a mí me encanta lo que dice John Naisbitt. Las innovaciones más increíbles del siglo XXI no deben ser la tecnología, sino la expansión del concepto del humano. Así que estamos en esta tarea histórica de expandir el concepto de lo que es humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa Alegría, realmente sumamente interesante tu intervención. Si hay alguna pregunta del público, los invitamos en estos momentos a poder escribir en nuestro chat. Y qué difícil, ¿no es cierto? El tema de reinventarse y el tema de vivir sin un piso, porque de algún modo el humano estaba acostumbrado a tener un piso, a saber cómo funciona, a adelantarse a las situaciones, pero esta pandemia como que arrasó con todo lo establecido, ¿no es cierto? Nos cambió el paradigma totalmente. Estamos, Paola, voy a hacer una metáfora, traer una metáfora aquí, ¿no? Estamos como tratando de salir de eso, buscar un camino, buscar algo en un coche, ¿no? Y bueno, tratamos de largar, de arrancar, pero el coche no arranca. Y tratamos de volver y el coche no vuelve. Y no podemos ver no sé cómo se dice en español, el vidrio, está nublado. Ajá, en el parabrisas. Sí, es extremadamente difícil vivir en un momento de incertidumbre, pero tenemos que desarrollar competencias para poder vivir en esto. ¿Y cuánto tiempo crees que le puede llevar a los humanos aceptar esta situación, asimilar, porque nosotros estamos haciendo como camino al andar, ¿no es cierto? Todos los días estamos tratando de ver cuándo uno puede, no sé, algo tan sencillo como se vienen las fiestas, y uno no sabe si va a poder reunirse de acuerdo a las regulaciones de cada país, de cada gobierno, si va a poder reunirse con su familia, no va a poder reunirse, si va a poder ir de vacaciones, cuándo puede viajar. Estamos tratando de constantemente y diariamente ir asimilando, pero ¿cuándo tú crees que será el momento, cuánto tiempo nos puede llevar el hecho de decir, bueno, estamos acá, aceptamos que esta es la realidad, que no tenemos un piso firme y tenemos que reinventarnos? ¿Cuánto tiempo? Pero la historia está ahí, ¿no? En las grandes pandemias de la historia, ¿no? De pasados 2, 3 años, la gente trató de vivir con lo que quedó y, bueno, asumir lo que podía ser, ¿no? De lo humano. Pero han sido marcas profundas. Yo creo que, no sé, creo que no tengo una respuesta definitiva para eso, ¿no? Porque todo está muy nuevo. Esta pandemia asoló a todos los sistemas como nunca antes. Entonces, ¿cuándo vamos a volver al normal, que no era normal? Yo no sé, pero que vamos así a incorporar estos hábitos, sí, porque el ser humano inherentemente se adapta a los cambios, ¿no? Y somos seres adaptables a los cambios. Y esto requiere mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho esfuerzo. Y para eso que creo que las instituciones, principalmente educativas, de enseñanza, tienen que ayudar a la gente, a los jóvenes, porque estos jóvenes van a vivir ¿hasta cuándo? Van a vivir mucho, van a vivir hasta 2100, ¿no? Y este mundo nuevo va a ser totalmente distinto. Si no preparamos a la gente a vivir de forma distinta,
va a ser mucho peor, mucho difícil, muy difícil. Aquí comienzan a llegar las preguntas. Dice Nancy, doctora Rosa, me encantó su información. ¿Y usted recomendaría que los creadores y científicos que trabajan en la tecnología e inteligencia artificial trabajen en su interiorización personal? Y dice, estamos avanzando exponencialmente en tecnología, pero no en sabiduría. Esa es mi percepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos que acordarnos de algo muy simple. No somos máquinas, ¿no? Somos humanos que vamos a ser servidos por las máquinas. Y las máquinas van a hacer nuestra vida mejor. Pero lo que pasa en este momento es un tipo de ensandecimiento, es un tipo de servilidad a la máquina. Olvidamos del humano y queremos competir con los robots. Yo, por ejemplo, yo escucho mucho en algunas escuelas, ¿no? Que, bueno, las escuelas tratan de enseñar a los chicos a ser productivos. No, los chicos tienen que ser felices. Más que todo, las máquinas tienen que ser productivas. Entonces, bueno, en este momento los que trabajan con tecnologías, primero, tratar de desafiar este papel del humano, establecer fronteras y no pasar de la frontera, porque sí, la máquina puede sobreponerse sobre el humano y eso no va a ser bueno, ¿no? Este es el momento de hacer estos límites. Las máquinas tienen que venir con preguntas. ¿Para qué son las máquinas? ¿Cuál es el propósito de las tecnologías? ¿No? Siempre con un mirar al humano, para hacer a la vida humana mejor. Y, por supuesto, para respetar a la ecología. Si no hacemos preguntas, vamos tratando de inventar como dioses los milagros que ya hemos tenido pruebas de que somos semidioses. Pero no estamos felices. Creo que el objetivo histórico mayor de la humanidad es resgatar el bien vivir. Y ahí están las máquinas para que nos ayuden a vivir, pero no que no sean nuestros verdugos, que no sean nuestros, ¿cómo decir?, poderes, ¿no? Tenemos que equilibrar esta relación porque no está bien, no está bien. Que se transformen en nuestros instrumentos, ¿no es cierto? Únicamente instrumentos, no fines. Bien. Aquí tenemos otra pregunta de Martín y dice, ¿cómo ve Rosa el capital intangible que se comenzó a medir en los países hace algunos años? ¿Como una buena forma de generar valor o como algo no tan interesante? El capital intangible es lo que domina las bolsas financieras. Todas las empresas, casi todas las empresas, creo que 95% de las empresas mayores del mundo, las más lucrativas, ¿no? De los big giants del mundo como Google, Facebook, ¿no? Son empresas de activos intangibles. Las empresas de activos materiales son están en minoría. Eso quiere decir que ya no estamos más en la era de los átomos y estamos entrando en los mundos de los bits. Y eso es muy bueno, porque cuanto menos átomos, menos basura. Cuanto más bits, más aire puro y menos acumulación. Y como mensaje final, Rosa, ¿qué nos podría decir a las personas que aún, o qué les podría decir, de acuerdo a todo el público que nos está siguiendo a través de las redes, cómo manejar esta cuestión de incertidumbre personalmente a aquellos que aún sienten este choque del cambio de hace unos meses en su vida? Primero, tratar de transmutar el miedo. La incertidumbre ha sido siempre una amenaza para todos los humanos. Las empresas, las organizaciones, los gobiernos tratan la incertidumbre como una amenaza y la excluyen en el proceso de planear. No, la incertidumbre es un insumo para el nuevo. Todo lo que es nuevo, que ha nacido en la historia, ha nacido desde
épocas de incertidumbre como esta que vivimos. Así que hay que mirar diferente a la incertidumbre, transponer el miedo y mirar de una forma distinta. Y las escuelas, repito, las escuelas nos enseñan lo que es cierto, pero nunca nos enseñan lo que es incierto. Aprendemos matemática, biología, las ciencias que son previsibles, pero no hemos aprendido nada sobre lo desconocido, sobre lo imprevisto. Tenemos que aprender a vivir, porque no vamos a volver a lo cierto. Vamos a tener que vivir y innovar a partir de la incertidumbre. Digamos que la vida ya no es una ciencia exacta. No lo ha sido nunca, pero en estos tiempos mucho menos. Ah, sí, eso es muy desconfortable para la humanidad, pero tenemos que aceptar. Y de algún modo también cuando pase el tiempo y podamos mirar hacia atrás, vamos a poder decir, fuimos testigos del cambio, ¿no es cierto? Uno ha estudiado la revolución industrial, todas las revoluciones de la humanidad en todos los momentos de cambio, de quiebre, Claro. pero ahora somos parte de, ¿no? Y como tú decías, mucho es el sufrimiento que a veces forma parte de esos cambios. Yo siempre digo que hay que tener tres factores que nos ayudan a transitar por este momento de altísima incertidumbre, ¿no? Que es, primero, la resiliencia, ¿no? La resiliencia, paciencia también, porque a veces perdemos la paciencia. Segundo, coraje. Así como, por ejemplo, nos tiramos en el agua sin saber nadar, ¿no? O nos tiramos al oscuro, porque a veces tenemos que tener coraje para entrar en el desconocido. Así que resiliencia, coraje. Y tercero, esperanza. Esperanza como la luz que nos hace caminar, que nos muestra un objetivo, que nos hace, que nos trae sentido, ¿no? Al vivir. Rosa, una última pregunta que nos trae César Castillo y dice, muchísimas gracias por la exposición. Sobre la elasticidad temporal, ¿es igual en todos los países o depende de las organizaciones? Por supuesto, hay culturas que han desarrollado una forma de vivir con un pensamiento más a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, como Europa y, bueno, comparando con América Latina, ¿no? Estados Unidos. Nosotros, latinoamericanos, no hemos cultivado esta competencia, ¿no? Entonces, es algo sí cultural, pero tenemos cómo desarrollar. Yo, por ejemplo, estudié prospectiva, y como muchos colegas que están aquí, ¿no? Hay que practicar, es como ejemplo, por ejemplo, una actividad física, ¿no? Un stretching, ¿no? Uno cuando hace un stretching, adquiere más capacidad, ¿no? De flexibilidad del cuerpo, así como el cerebro. Tenemos que acostumbrarnos en las escuelas, en las empresas, en las comunidades, a tratar de pensar más lejos, porque somos una civilización, como dice el filósofo Roman Krasnik, de un cortoplacismo patológico. Vivimos el hoy, como si no hubiera futuro, como si no hubiera mañana, y no tenemos responsabilidad para el mundo que vamos a dejar. Así que es imperativo desarrollar esta competencia. Y esto es práctica también, ¿no? Es práctica y ampliar la imaginación, porque el futuro nace ¿de qué? El futuro nace de una imagen. A partir de una imagen que está en tu cerebro, ves algo distinto. Y a partir de ahí. Pero eso es todo ejercicio. Muchísimas gracias realmente por tu brillante exposición, por habernos brindado todos estos detalles, por hacernos pensar un poquito más allá y hacernos entender que el futuro o esta nueva vida va por otro camino y aceptarlo. Un gusto y bueno, deseo una gran conferencia a ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Master of Science, Rosa Alegría, nos ha acompañado, realmente sumamente agradecidos con ella desde Brasil, y realmente la tecnología nos permite esto, estar hablando con especialistas de diversas partes del mundo. Hemos hablado recién desde España, también ahora con Brasil, y vamos a tener otra exposición muy prontito. Damas y caballeros, vamos a tomarnos unos minutitos porque estamos esperando que las cuestiones técnicas nos permitan contactar con nuestro próximo ponente. Por favor, no se vayan, en breves instantes continuamos.